Trujillo fue sumamente hábil, porque lo primero que hizo Trujillo, o entre las cosas primeras que hizo, cuando articulaba su régimen, fue reconocer la personalidad jurídica de la Iglesia Católica. Entonces también después que se nombra como señor Adams, obispo de Santiago, pero él siguió una línea muy progresista, de tal manera que tuvo muchos problemas con personas conservadoras. Las iglesias están sometidas a un desafío muy grande. Ese desafío que tú estás planteando de la modernidad. En la sociedad dominicana, la combinación entre religión y política siempre estuvo presente. Desde la colonia hasta los días de la democracia dominicana, cuando se inició el proceso democrático a la caída de la dictadura de Trujillo. Una de las personas, de los intelectuales, historiadores, que ha trabajado la historia de las ideas y que ha estudiado las ideas en el mundo eclesial de República Dominicana, es Fernando Pérez Memén. Él es historiador, es filósofo, ha sido diplomático, estuvo como embajador dominicano en México a partir de 1995, fue embajador dominicano en El Salvador, ha sido profesor universitario aquí en República Dominicana, en la UAS, en la Universidad Pedro Enrique Ureña, creo que en la Pucamaima, También. y también ha sido profesor en universidades en el exterior. Está con nosotros Fernando Pérez Memén, es un hombre que ha estudiado muy bien el pensamiento eclesial, se siente como intelectual deudor de uno de los obispos de República Dominicana, Monseñor Roque Adames Rodríguez, con quien compartió, y quiero escuchar su punto de vista y que dialoguemos sobre el nacimiento de la democracia dominicana y la participación de la Iglesia. Estos procesos que incluso se vieron muy empañados luego del golpe de Estado contra el profesor Juan Bosch, en cuya organización aparentemente estuvo la Iglesia Católica bastante involucrada. Comencemos por esa parte, Fernando. Muchas gracias. Muy bien. Gracias a ti por la invitación a tu extraordinario programa y también a esta estructura periodística, porque te recuerdo que también yo soy periodista. Fue director del periódico La Información de Santiago desde... Del 1995, 1995 hasta el 2009, que Leonel Fernández lo designó embajador en México. De acuerdo, ciertamente. Muy bien. Sí. Y justamente tuve 14 años en la dirección, sí. Y además era editorialista. Y editorialista también. Tengo como unos casi 1000 editoriales. Sí. Ajá. Le sustituyó Emmanuel Castillo, un intelectual, brillante, gran maestro, brillante, hombre muy brillante. Sí, que habíamos sido compañeros de trabajo en la Pucamaima. Como profesores ambos en la Universidad Católica Madre y Maestra. Pucamaima. Bien. Cuénteme entonces, sí. Esa participación de la Iglesia en la actividad política, en el surgimiento de la democracia dominicana, ¿realmente surge con la Carta Pastoral del 25 de enero de 1960 o es antes? Desde antes. La Iglesia ha estado presente entre un clero, te fijas, conservador, y un clero progresista, digamos, o más liberal, desde precisamente la época ya colonial. Recuérdate que aquí se dio con los dominicos, se dio precisamente, ni siquiera en la Europa culta y civilizada, el reconocimiento a los derechos humanos, a partir de ese sermón del cuarto domingo de Adviento. Del cuarto domingo de Adviento de Fray Antón de Montesinos. Exacto, pero entonces había otra rama, la rama franciscana con Alonso de Espinal, que no creía que justamente los indígenas eran seres completamente de razón. Los dominicos consideraban que eran racionales e inteligentes. Que tenían almas. Y que tenían almas y por tanto tenían que ser libres.
O sea que desde ahí arranca esas dos posiciones. He estudiado también las relaciones Iglesia-Estado en México y en Francia, con la Revolución Francesa. Sí. Se dio los mismos, esas dos corrientes. Las dos corrientes. Exacto. Al interior, al interior de la Iglesia. Exactamente. Entonces, en una se dio en ciertas épocas más fuerte, más vigorosa que en otra, esa corriente. La conservadora una vez, tendiendo siempre, desde luego una vez más fuerte, otra vez más débil. Y luego entonces la corriente progresista. ¿Te fijas? Pero la corriente conservadora, digamos, que dominó el escenario en la dictadura de Trujillo y apoyó la dictadura prácticamente durante todo el tiempo en que duró la dictadura, 30 años. Pero antes el padre Castellano fue muy contrario a Trujillo, de tal manera que cuando entra Trujillo, él era el administrador apostólico. Era solo administrador apostólico. Y duró muy poco tiempo el padre Castellano. El padre José Luis Sáez ha escrito su biografía y ha recogido sus discursos. Y en esos discursos está muy clara la posición, pero es una posición minoritaria. Minoritaria, pero la hay, es lo que te quiero decir, que la hay. Y luego soterradamente ya, que durante la era de Trujillo, saliéndonos de esa etapa inicial, pues hay por tanto también esa corriente, digamos, liberal, más progresista, debilitada. Y la otra, fortalecida. Trujillo fue sumamente hábil, porque lo primero que hizo Trujillo, o entre las cosas primeras que hizo, cuando articulaba su régimen, fue reconocer la personalidad jurídica de la Iglesia Católica. Que nunca ningún gobierno la había reconocido. Anterior a los haitianos, sí. Y Núñez de Cáceres, que precisamente cuando proclama la independencia, tuvo problemas con Valera, porque su proyecto en el acta constitutiva, porque el hombre era constitucionalista, y es la primera constitución dominicana esa, por cierto, él no menciona para nada a la Iglesia. Y ahí vino esa controversia, Valera, Núñez de Cáceres. El arzobispo Valera y Núñez de Cáceres. El primer arzobispo dominicano fue Valera. E incluso eran más o menos de la misma generación, pero tenía un pensamiento distinto. Núñez de Cáceres tendió más hacia el liberalismo moderado. Pero fue Valera incluso el protagonista de una especie de excomunión de los duartistas y del propio Juan Pablo Duarte en ese momento. Yo sé que nos estamos yendo muy atrás. Muy atrás, pero buscando la raíz. Pero no fue Valera, fue Portes. El arzobispo Portes. Valera es cuando sale, porque tuvo problemas con Boyer, no aceptó. Incluso en el Archivo General de Indias, que he estado 3 veces investigando allá, encontré una larga carta de la Rey explicándole por qué él había reaccionado así en contra de Boyer, porque él se sentía español y no podía aceptar esa dominación. Entonces, ya luego con Núñez de Cáceres adopta una posición menos radical, pero radical al fin, incluso le echaba en cara que no se había puesto nada en cuanto a la Iglesia en su constitución, en el acta constitutiva. Pero volvamos al presente. Exacto, es decir, y a los momentos del inicio de la democracia dominicana, que es en donde nosotros estamos tratando de poner el énfasis. Muy bien. El padre Sáez dice que la sumisión de la Iglesia con Trujillo fue una sumisión bien pagada. Y que además del reconocimiento que le hizo Trujillo a la Iglesia, con el derecho que tenía, incluso sobre los templos, escuelas, hospitales, instalaciones que eran propiedad del Estado y que pasaron a ser administradas y prácticamente propiedad de la Iglesia, todavía siguen siendo. Recordarle que esa posición de no reconocimiento de la Iglesia jurídico, justamente eso es de raíz francesa, revolucionaria, que la adoptaron los haitianos. Y Boyer especialmente, ¿entiendes? Entonces, eso siguió aquí, hecha la independencia. Y justamente hasta llegar hasta, digamos, Trujillo. Porque, por ejemplo, en la catedral siguió siendo entonces del Estado,
por esa política haitiana. Meriño, cuando muere, Adolfo Noel, que fue discípulo de él. Adolfo Alejandro Noel y el Alejandro arzobispo Noel, Meriño, sí. Entonces quiso hacerle un mausoleo. Ya. Pero tanto Noel como Meriño fueron presidentes de la República. Exacto, pero no pudo porque se lo impidió el presidente Cáceres. Ya. Decía que él tenía que someter esa propuesta al Congreso. Al Congreso Nacional. Y finalmente no era. Ya. Pero sí, siempre en las catedrales se sepultaban personalidades. Exacto. Sí, pero que esa vez había que pedirle permiso. Ya, al Congreso Nacional. Porque se seguía con ese principio constitucional, de las constituciones ya con la independencia y la restauración, de que la Iglesia no tenía personalidad jurídica. Ya. Pero habiendo Trujillo hecho el reconocimiento de la personalidad jurídica de la Iglesia sí podía tener propiedad. Ya sí, se les Trujillo incluso muchas se las recuperó, la que pudo. Ya. Fija, y todos los templos pasaron, volvieron a ser de la Iglesia. Entonces, ¿cómo usted interpreta la decisión de la Conferencia Episcopal de República Dominicana, que todavía no era Conferencia Episcopal, porque es el Concilio Vaticano II el Exacto, que crea la establece. ese tipo de mecanismos? Exacto. Pero los obispos dominicanos le niegan a Trujillo la petición de, incluso una propuesta de un sacerdote, sino un castillo de Asa, desde Roma, de declarar, bueno, también Óscar Robles Toledano lo apoyó, que era sacerdote y clérigo, de declarar a Trujillo padre benefactor de la Iglesia. Al igual que Constantino. Ya, al igual que Constantino, pero ya y que Pipino el Breve. Al final casi del Imperio Romano. Y que Pipino el Breve. También. Dígamelo entonces, sí, por ahí. Sí, ciertamente. ¿Cómo se interpreta eso? Sí, ciertamente. La Iglesia fue sensible al clamor de madres, de padres, por los abusos de Trujillo. Eso se dio ya con los jóvenes del 14 de junio. Ya. Hasta tanto no se había dado ese problema. Y también con los seminaristas que fueron presos, precisamente en esa etapa. Entonces, ya la Iglesia, como lo dice la misma pastoral, sintió ese sufrimiento propio. Y ya la Iglesia incluso con esa pastoral fue muy respetada. Con Radio Caribe, periodistas al servicio de la tiranía, comenzaron a atacar precisamente a la Iglesia y a los obispos. Le llamaban los ensortonados, malcriados y también ingratos. Exactamente. Sí. Entonces se dio ese fenómeno. Y ya a partir de ahí, pues también se fue desarrollando. Pero eso fue solo al final, Fernando. Al final. Eso fue solo al final. Al final. Siempre fue complacencia y apoyo. Sí, ciertamente. Y Monseñor Pitini fue el arzobispo de Santo Domingo de más larga trayectoria, también, que siempre fue muy cercano a Trujillo. Es cierto, muy cercano. Muy cercano. Muy cercano. Y los nuncios también lo fueron. Exacto. Pero llegó un nuncio que fue efímero, 7 meses nada más, Lino Zanini. Que vino y con el Papa Juan XXIII decidió que había que separarse de la dictadura. Sí, había que seguir un principio ya establecido por el mismo Papa, cuando el canciller Herrera Báez, sí, mandado por Trujillo a convencer al Papa de que tranquilizara o frenara a los obispos y los demás curas que estaban oponiéndose a su régimen, cuando él había sido como el benefactor de la Pero a los obispos dominicanos parece ser que no les favorecía ponerse contra Trujillo, porque tenían familias,
tenían descendientes, tenían hermanos, padres, Hay que entenderlo. que obviamente sufrirían las consecuencias. Claro. Entonces se pensó en 2 ciudadanos extranjeros que estaban ejerciendo como obispos. Exacto. En el caso de La Vega, Exacto. Monseñor Francisco Panal, exacto. y en el caso... Español. Sí, español, y en el caso Reilly. de el Reilly. obispo de una prelatura, porque no era ni siquiera diócesis. Prelatura nullius. Prelatura nullius, en San Juan de la Maguana, era Monseñor Tomaso Reilly, norteamericano. Y se pensó que ellos eran los autores de la carta pastoral. Se pensó, ciertamente, claro. Y los atacaron a ambos muy fuertemente. Bastante perseguidos, sobre todo Reilly, en el Colegio Santo Domingo, donde se refugió, de San Juan de la Maguana, sufrió persecución allí mismo, metieron calieses para sacarlo. Pero a él lo amparaba de su ciudadanía americana. Sí. Entonces ya Trujillo, con los americanos, tenía ya mucho cuidado. Pese a que él, frente al, digamos, al desconocimiento de su régimen, por la OEA, de la que participaba también los Estados Unidos, entonces cortaron las relaciones. Y eso les vino a afectar mucho. ¿Y qué actitud adoptaron los obispos dominicanos? Por ejemplo, el que luego sería una autoridad, Octavio Antonio Veras, que ya estaba como, creo que era auxiliar en la arquidiócesis de Santo Domingo. Estaba iniciándose en ese momento Monseñor Juan Félix Pepén. Exacto. Estaba Monseñor Hugo Eduardo Polanco Brito, que era un joven en ese momento también. Claro. Eran 3 dominicanos que estaban ahí. Así, ¿qué pasó con ellos cuando Radio Caribe, la dictadura, reclamaban que proclamaran a Trujillo benefactor y ellos atacaban a la iglesia y a los ensotanados, insultándolos? Ciertamente. Los ensotanados, como decía, malcriados y también mal agradecidos. Sí. Pero bien, entonces, como bien señala, y eso es muy importante en el historiador y el científico social, que tiene que analizar todas las circunstancias que rodean, te fija a la persona que estudia, y todas sus circunstancias, familiar, económica, amistosa, y poder entonces de ahí cribar, como se hace con el oro, por dónde sacar la arena y que entre, te fija, el oro, la pepita de oro. Entonces, como bien ha dicho, tenían familia. Entonces, temían que fueran perseguidos, porque es que el régimen de Trujillo tenía el dominio absoluto en el país. Ya. Es decir, no es que ellos eran trujillistas. Yo creo que no. Es que ellos tenían temor y actuaban para proteger a su familia. Estaban sujetos a unas duras circunstancias, así yo diría, te fijas. Y como Ortega y Gasset, que es una célebre frase que es casi como un dogma de relación social, el hombre ser y sus circunstancias. Bueno, pero finalmente el Papa Juan XXIII hizo todo lo que tenía que hacer desde Roma para ayudar a que surgiera un proceso diferente en República Dominicana. Pero ya publicada la pastoral. Expulsado Lino Salini del país. Exacto. ¿Verdad? Claro. Monseñor Panal se quedó en La Vega. En La Vega, luego se trasladó a Santo Domingo porque él era de una congregación religiosa. Pero tuvo muchos problemas. Hasta le metieron borrachones y personas, ¿verdad? Paleros, prostitutas, trabajadoras sociales, trabajadoras sexuales. La metieron en la iglesia. Sí, todo eso lo hemos conversado con gente que fue testigo y que estuvo allí. Ahora, mi pregunta es, ¿realmente quién redactó la carta pastoral? ¿Usted lo ha estudiado ese tema? Lo he estudiado, los testimonios. Sí, ciertamente, pero no ha llegado tanto a profundidad. Pero sí me parece que Monseñor mismo Robles Toledano finalmente
dio un giro hacia la parte, digamos, progresista dentro de la iglesia, en el sentido político, digamos. Y es posible que también Monseñor Adames puso ahí su mano, que era tremendo pensador. Roque Adames Rodríguez. Ese hombre tenía como 5 doctorados. Pasó 17 años de estudio entre Roma y España. ¿Usted conoce las memorias de Juan Félix Pepén? Las memorias. ¿Garabatos de Dios? No, conozco de él y lo cito, y la cruz nos enseñó el camino. Ese libro, pero necesito el otro. Garabatos de Dios, sí, es unas memorias en las que él finalmente le relató a Nicolás López Rodríguez, el arzobispo de Santo Domingo, al momento de morir, cómo fue que a él le encargaron escribir la carta pastoral. Eso lo he oído también. Y no pudo. Pero fue rechazada la carta que él escribió. Eso lo he oído. Y le pidieron a él que buscara a 2 personas y él buscó a un dominico, el padre Vicente Rubio, de la Orden de los Predicadores, y al padre Tamargo, que era compañero en la casa de la congregación, y ellos 2 fueron los que redactaron la carta. También lo he oído. También usted lo había oído. Sí, muy bien. Vamos a hacer una primera pausa para entrar en otra parte del proceso. Pero te voy a dar un... bueno, está bien. Y entonces entonces hablamos de la otra parte que a mí me interesa mucho y que yo sé que se conoce. Que el golpe de Estado contra Juan Bosch y la participación de la iglesia, incluyendo algunas congregaciones que se destacaron particularmente por la presencia, por ejemplo, del jesuita Láutico García, por ejemplo. El padre Láutico. Volvemos en un momento. El nacimiento de la democracia dominicana a partir del tiranicidio, el 30 de mayo de 1961, dio obviamente como resultado un gobierno provisional, encabezado por Bonelli, Rafael F. Bonelli, un Consejo de Estado, la organización de elecciones. Finalmente esas elecciones la ganó el profesor Juan Bosch el 20 de diciembre de 1962, se instaló el 27 de febrero de 1963 Juan Bosch, pero el 25 de septiembre del 63 recibió un golpe de Estado. Se hicieron en el gobierno de Juan Bosch grandes manifestaciones de reafirmación cristiana, y todo eso fue con el auspicio, o por lo menos con la indiferencia, si se quiere, de sectores eclesiásticos que sostenían que Juan Bosch era comunista. Láutico García fue uno de los que planteó eso, y hubo un gran debate sobre el tema. Yo vi el debate entre Bosch y Láutico. Yo era estudiante universitario. Usted era estudiante universitario en ese momento. Entonces, ¿cómo fue la participación de la iglesia en el golpe de Estado contra el profesor Juan Bosch? Bueno, a mí me parece que es conveniente ahondar y profundizar más en el hecho, pero sí hubo unas actitudes muy contrarias precisamente al maestro Bosch. Resulta que la Revolución Cubana impactó mucho en nosotros. Siendo yo estudiante universitario, pude verlo y hasta vivirlo en la universidad. Y una de las doctrinas fundamentales del marxismo-leninismo es el ateísmo. Y la persecución también en la iglesia que hubo en Cuba. Muchos eclesiásticos, sobre todo jesuitas, y Fidel había estudiado en el colegio de Belén, en el colegio de Belén, que era jesuita. Sí. Y entonces vinieron muchos eclesiásticos. Entonces eso fue impactante, y desde luego la influencia de ellos tuvo que ser importante y determinante. Monseñor Francisco José Arnaiz fue uno de los que vino en esa camada. Fue uno de ellos. De los que vino, saliendo de Cuba, llegaron a República Dominicana. Un sacerdote brillante. Sí. Hubo muchos más. Y también, yo conocí a Figueiredo. El padre Figueiredo. Figueiredo, que fue lo que se quedó con la revolución
en Ciudad Nueva. En Ciudad Nueva. Lo mismo que Monseñor Adames. Monseñor Adames se quedó, pero ahí yo recuerdo a José Moreno. Sí, También, recuerdo a José Antonio Moreno, que escribió el libro Pueblos en Armas, Exacto, porque era como, exacto, ahí estaba también claro. el sociólogo y que también fue sacerdote. Ay, Dios mío. Sociólogo, sacerdote. Sí, sí, que trabajó luego en la Embajada de Estados Unidos y que estuvo vinculado con participación ciudadana. Pero bueno, Sí, le digo ahora en un momento. Sí, sí. Sí, El hecho que Monseñor Adames tuvo. y hay relatos de la presencia de los sacerdotes, por ejemplo. No, ese yo lo he... En San Miguel, por Yo ejemplo. lo he visto. Ajá, En exacto. San Miguel. Los curas de San Miguel. Los curas de San Miguel y las monjas del hospital también, del hospital del Estado, Ya. allá en Ciudad Nueva, entre Ciudad El Nueva. padre Villini. El padre Villini. Ahí las monjas decidieron no salir, cuidar de los enfermos por la revolución. Hay que considerar también eso. Pero volviendo a Adames, Monseñor Adames dirigía el periódico Fide. Manolo era que se... Manolo. Manuel... Ah, Manolo, exacto, sí, Bueno, ciertamente. bueno, Pues, Monseñor Adames dirigía Fides, Fides, que era el órgano periodístico de la arquidiócesis. de la arquidiócesis de Y San con él se da un giro precisamente conciliar y se orientaron sus páginas hacia la defensa de la democracia, la libertad, etcétera, etcétera. Entonces, hay que considerar y ponderar eso, que no se suele ponderar en el caso de Monseñor Adames. Nunca se ha divulgado la información sobre la presencia de Monseñor Adames, Roque Adames Rodríguez, en el proceso de, digamos, cercanía con los constitucionalistas dominicanos. Pero él tuvo que haberlo tenido, porque el pensamiento de él era muy progresista, muy liberal, muy liberal. Justamente él era más bien, digamos, más bien estaba en la línea de Juan 23, te fijas. Y si tú examinas, y yo lo examiné varios números, cuando escribía sobre la iglesia ya en los tiempos contemporáneos, el periódico Fide llamaba a una nueva era democrática. Valoraba, ¿verdad?, precisamente la reforma agraria, mucho. La reforma a través del periódico Fide fue que se publicaron los textos escritos por Roque Adames. Roque Adames, ciertamente. Entonces, y luego ya el obispo, muchos de su... Bueno, el obispo era Monseñor Polanco. Si él lo sustituye. Veras, el cardenal Veras. El cardenal Veras era el arzobispo, y jefe de la iglesia. Pero él se fue a Puerto Rico en un momento porque dicen que cayó un proyectil en el baño desde la casa donde él vivía. Y se fue a Puerto Rico y dejó la arquidiócesis sin dirección. Bueno, pero y entonces fue designado uno sede plena, que fue Polanco Brito. Exacto, jefe, es decir, administrador sede plena. Administrador sede plena. Exacto. Por la ausencia del administrador responsable. De él. Pero volviendo a Monseñor Adames, entonces también después que se nombra a Monseñor Adames, obispo de Santiago, pero él siguió una línea muy progresista, de tal manera que tuvo muchos problemas con personas conservadoras. E incluso él, digamos, a través de sus sermones, de sus homilías, se ve como un hombre muy conciliar, donde valoraba mucho los derechos humanos y las libertades del pueblo. Y, repito, si te lees Fides, va a encontrar mucho el énfasis en libertad sindical, en reforma agraria, en libertades políticas, o sea, recursos humanos. Eso es. Pero todo eso, incluso la política
social cristiana nace después del Concilio Vaticano II y no antes. Exacto. No, estamos ya Estamos en esa parte. al final del Concilio Sí, Vaticano exacto, II. claro. Ya, pero me gustaría saber, ¿hubo participación de la Iglesia en contra del en contra del gobierno de Juan Bosch que favorecieron el golpe de Estado? No, hasta ahora no he encontrado ninguna documentación, pero sí te puedo decir que hay una cierta orientación a través de FIDE, en el sentido social, en el sentido, digamos, político, político estrictamente, ya precisamente no se ve así. Ya. Los obispos dominicanos, ¿qué decisión tomaron frente al golpe de Estado contra Juan Bosch? ¿Lo rechazaron? ¿Lo aprobaron? No ¿Cómo usted ha analizado, digamos, no he ese encontrado momento? una documentación ¿Usted no ha encontrado? que te avale si sí te fijas. ¿Emitieron algún no. documento de rechazo a la interrupción del proceso democrático? Bueno, hasta ahora no he encontrado nada. No. Lo que sí, ya un poquito más adelante, con la Revolución de Abril del 65. Ya. Pero Elías de Acosta publicó un libro, y usted conoce a este historiador cubano que ha trabajado en el Archivo General de la Nación. Personalmente a él no lo conozco. Bien, pero él, he leído, él publicó un libro de cómo la Iglesia Católica se enfocó en sacar del gobierno al profesor Juan Bosch y se alió a los grupos más de derecha recalcitrantes y ahí hubo gente de congregaciones religiosas, laicos, bueno, laicos comprometidos, pero también sacerdotes y obispos diocesanos. Marcial Silva, por ejemplo, para decir un caso, que fue un caso emblemático. El padre Marcial. El padre Marcial Silva fue un hombre comprometido contra el gobierno del profesor Juan Bosch y asesoraba militares y tenía acuerdos con militares que lo tenían a él como una persona. Porque él fue capellán. Sí, claro. Fue capellán de las Fuerzas Armadas, exactamente, particularmente creo que de las Fuerzas Aéreas. Estábamos hablando ahorita del padre Manuel Ortega, Manolo Ortega, que trabajó en el equipo que estuvo en San Miguel. Y él era, creo que era jesuita. Sí, fue de lo que se quedó con Roque Adames. Te fijas también. Bien. Entonces, quería saber, bueno, hubo en ese momento también algunas agresiones y gente que dentro de la iglesia sufrió las consecuencias. No solamente como el caso anterior a Papilín, un seminarista que fue asesinado para que, obligándolo o tratando de obligarlo a que denunciara a Monseñor Roque Adames, no, a Monseñor Pepén, que lo involucrara en un atentado contra Trujillo. Hubo otros que también fueron asesinados. En Vallaguana quedó como un sacerdote que igualmente fue asesinado. Y hubo un hermano a la ceguita, también el hermano Arturo. El hermano Arturo que fue asesinado. Entonces fueron momentos muy difíciles. Sumamente difíciles. Pero la iglesia no hizo nada para evitar el golpe de Estado contra Juan Bosch. Es decir, no se identificó hasta ahora con no la he encontrado democracia. nada. No. Exactamente. Entonces, ¿qué ha pasado con el pensamiento eclesial, el pensamiento religioso oficial, digamos? Vamos a decirlo así. Todos admitimos que el pensamiento religioso oficial es el católico en República Dominicana. ¿Qué ha pasado con ese pensamiento y el proceso democrático? Bueno, justamente ya volviendo de Fides, bajo la orientación de Monseñor Adames, se sigue una línea conciliar del Concilio Vaticano II. Y ya recuerdo que se hablaba como de una nueva era, la era democrática. La era democrática. Y entonces justamente ya por ahí se inspira ya la iglesia y hay, como te digo, algunas pastorales que ya atacan las injusticias, claman por los derechos humanos, que yo te repito, desde Fides con Monseñor Adames se va dando esa orientación. Pero la región del Caribe, digamos que en términos del pensamiento eclesial, ¿fue impactada por la Revolución Cubana y el anticlericalismo de la Revolución Cubana? Sí, ciertamente, sobre todo en Puerto Rico. Yo viví también y trabajé en Puerto Rico, fui profesor de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, dirigí el Departamento de Historia, Ciencia Política y Geografía. Y fuera de el padre Antulio Parrilla,
muy conciliar también, que seguía una línea más progresista, pero los otros obispos seguían la línea o la tendencia conservadora, por ejemplo. Y ya en México, cuando fui a estudiar, a hacer el doctorado en historia, pues la línea conservadora era muy fuerte. Y solo un obispo a quien conocí, Sergio Méndez Arceo. Sergio Méndez Arceo, el obispo de Cuernavaca. De Cuernavaca, sí, claro. Que iban desde México y de otras ciudades a escucharlo a él en su homilía, de los domingos. Sí, yo lo conocí. Una vez fue al Colegio de México, donde yo hice el doctorado en historia, y hablamos con relación a la tesis, que ya yo comenzaba a orientarme con mi tesis, que es un estudio sobre el pensamiento y la actitud de los obispos ante la independencia. Hay un teólogo dominicano que estudió, trabajó y estuvo muy cerca mucho tiempo de Monseñor Méndez Arceo, Sergio Méndez Arceo. Fue Marcos Villamán. Oh, sí, somos buenos amigos. Él conoce mi tesis. Lleva 2 ediciones la tesis. Editó el Colegio de México y la editorial Yus. Él la conoce bien, exactamente. Entonces, en el caso de República Dominicana, hubo un movimiento dentro de la iglesia que fue muy abierto hacia lo que se conoce como Movimiento Revolucionario 14 de Junio. En el Cibao estuvo el grupo Acción Cultural Católica. Ese grupo se fusionó con el 14 de junio, pero el 14 de junio era un partido revolucionario. Exacto. Incluso que terminó simpatizando por la Revolución Cubana. Luego surgieron otros grupos en República Dominicana, como los Comités Revolucionarios Camilo Torres, Corecato, que estaban vinculados con el mundo, digamos, de la fe, porque Camilo Torres fue un sacerdote colombiano que se lanzó a la guerrilla. En el caso de la Iglesia Dominicana, ¿cuál es su reflexión sobre ese vínculo entre gente comprometida con la Iglesia y el movimiento revolucionario? Sí, lo que pasa es que la tendencia en ese entonces era buscar una conciliación entre movimientos progresistas, de parte de algunos progresistas, sacerdotes, y hasta poquísimos obispos. Entonces de ahí, pues, buscar el contacto de ambas fuerzas. Aquí no progresó tanto, digamos, como el caso de Colombia, con Camilo. México, Perú. En México, sí. Porque en Perú era Gustavo Gutiérrez, el fundador posteriormente en los años 68, 67 de la teología de la liberación. Exacto. Con un teólogo no sacerdote, que es Enrique Dussel. Enrique Dussel. Exacto, que nos conocimos en Puerto Rico. Estuvo aquí en República Dominicana, yo trabajé con él, lo acompañé, porque él estuvo aquí, Enrique Dussel, en la 4ª conferencia del Episcopado Latinoamericano en 1992. Él formó parte de un equipo de teólogos. Creo que nos vimos esa vez también. Y entonces yo estuve cerca de él. En Puerto Rico había también un pastor evangélico, Samuel Silva Gotay, que estudió también en México para la época que yo estudiaba. Y nos conocimos un día que yo andaba buscando datos para mi tesis en la UNAM, y ahí pues establecimos una buena relación amistosa. Pero esa era gente muy progresista para el pensamiento que primaba aquí. Muy progresista. Eran pocos, eran muy contados, y había también un sacerdote dominico, estoy tratando de recordar, puertorriqueño, que para ese tiempo trabamos amistad, y una vez vino y me buscó aquí. Te hablo de 25 o 30 años atrás, ¿no? Ya, pero el pensamiento progresista, digamos que no se ha establecido tanto dentro de la Iglesia Dominicana. Por ejemplo, la Conferencia Episcopal comenzó a emitir documentos, y cuando usted revisa todos los documentos emitidos por la Conferencia Episcopal, se da cuenta
que son documentos, digamos, políticamente correctos, pero siempre muy conservadores. Nunca en plan de producir nada que se parezca a una liberación, digamos, como se planteó posteriormente en la teología de la liberación. Exacto, sí, porque realmente también, volviendo, hay que entender las circunstancias. Las iglesias, no solamente la católica, sino las protestantes, y fuera del cristianismo, los musulmanes, te repito, que siguen, hay un paralelismo entre unas ideas de conservación y unas ideas, te fijas, progresistas. Entonces, los conservadores tienden a pensar que no hay nada que reformar, pero sí procurar consolidar y fortalecer el orden para que la iglesia no esté en guerra. Hay que entender eso. Y los progresistas que entienden que hay que reformar. Y eso pues también es comprensible, porque la vida es movimiento, te fijas. Pero también la tendencia de los teólogos de cualquier orientación que sean católicas, protestantes, y dentro de los musulmanes y dentro del judaísmo, es igual. No. Pero yo le tengo una pregunta a usted, y usted me la va a responder en un momento. Y se la voy a presentar ahora para que la vaya a pensar. Ajá, sí, sí. Vamos a hacer una pausa. Ajá. La pregunta es, ¿han sido históricamente más conservadores los diocesanos, que son normalmente dominicanos, que los religiosos que pertenecen a congregaciones que son básicamente extranjeros? Okay. En un momento usted me responde esa pregunta. Volvemos con la última parte de esta conversación con Fernando Pérez Memén. Bien, vamos a... Sí, Fernando Pérez Memén, vamos a ver, ¿cuál de estos dos grupos al interior de la Iglesia Católica, diocesanos que son fundamentalmente locales versus religiosos que pertenecen a congregaciones que tienen determinada misión, tienen una filosofía, tienen unas vocaciones distintas de pobreza, de educación, exacto, el área de salud, formación, exacto, etcétera, vocaciones. Exacto. A ver, ¿cuál de los dos es el más progresista o ha sido más progresista y ha tenido más presencia en la vida pública? Sí, ambos. Dentro de sus vertientes hay también individuos progresistas en uno y otro lado. Y eso ha sido una constante. Te iba a hablar antes de comenzar. Pero ambos, cuando usted me dice ambos, se refiere a que ambos han sido conservadores. Ambos conservadores, que en algunos individuos, porque no se puede generalizar, que son dentro de la parte diocesana progresista. Pero ningún extranjero pidió que se declarara a Trujillo benefactor de la iglesia. Solo fueron dominicanos. Zenón Castillo de Asa, dominicano. Sí. Robles Toledano, dominicano, ¿verdad? Exacto, claro. A los extranjeros fue a los que acusaron de haber redactado. Y fueron extranjeros los que redactaron la carta pastoral. Exacto. La pastoral de las avispas. Claro, ciertamente. Fueron extranjeros los dos. Esa pastoral de las avispas es la de Panal. La de Panal. No, la que dicen de... Bueno, esa es otra cosa. El discurso de Monseñor Francisco Panal en La Vega, cuando Trujillo visita La Vega, fue uno de los discursos más fuertes que oyó Trujillo. Directamente a él, en su persona y en su presencia. Claro. Y además lo hizo hincar en la iglesia. Claro. También. Exacto. Eso es, digo, la valentía de un obispo como la de Francisco Panal, no hay ninguna. Increíble. Ninguna. Increíble. Pero yo me refiero, ¿cómo usted equipara, digamos, o valora, o diferencia los sacerdotes y clérigos dominicanos versus los sacerdotes y clérigos extranjeros en términos de posición política? Te repito, no se puede generalizar. No se puede generalizar. Hay individuos
te fijas, que orientan las ideas más progresistas en ambos grupos, el clero secular, Sí. te fijas, o el clero diocesano y el clero regular. Y eso no solamente se dio aquí, se dio partiendo de la misma Revolución Francesa. En la Revolución Francesa hubo una iglesia conservadora y una iglesia revolucionaria. Sí, pero estamos hablando del momento en el que la Sí. Iglesia concluye el Concilio Vaticano II. Ajá, sí. Surgen las conferencias episcopales. Sí, sí, claro. El interés por crear un compromiso de los cristianos con la política. Ujú, ujú. El socialcristianismo se lanza Exacto. desde la Iglesia. Claro. Con todo lo que ocurre en Claro, Europa, claro. pero también Claro. lo que se desparrama por América Latina y el Exacto. Caribe. Sí, sí, exactamente. Entonces, ¿qué efecto puede tener eso en el caso dominicano? Sí, te repito que hay individuos en uno y otro lado que tienen la antorcha del progresismo y otros que tienen precisamente su antorcha Ya, conservadora. Bueno, en Entonces, Colombia tuvimos a Camilo Torres, que se lanzó a la guerrilla como sacerdote. Pero él, Y hubo otros. pero muy pocos, Ya. pero muy pocos. Sí. Entonces, aquí se dio igual. Ahora, algunas vocaciones aquí se perdieron. Ujú. Gente que vino comprometida con la sotana, Exacto. el compromiso Exacto. con la iglesia, Ujú. se separó y formó familia. Algunos jesuitas que Sí, yo sí, conocí. sí, no, bueno, hice amigos- hice conocido. amigos- No hay que mencionar nombres, pero hice amistad con algunos de ellos. conocidos. Se fija ahí en Madre y Maestra, cuando yo Ajá. era profesor. Y se convirtieron Sí, en sí, maestros, igualmente, profesores, en universidades, Sí, intelectuales. porque que hicieron... vino como la crisis. Ujú. La crisis que dio precisamente, se dio margen con la nueva orientación vaticana. ¿Entiendes? El Concilio Vaticano II. Sí. Entonces, El ayornamiento que se habló. El ayornamiento El de Pablo ayornamiento, VI sí, y el precepto, sí. la encíclica Popularum Progressio. Popularum Progressio, Se orienta dentro exactamente. de una orientación progresista, Ya. aunque no un progresismo radical. Ah, y llegó Pablo VI Y Pablo VI, como nuevo papa, que le dio también un empuje a lo social, a lo social. es Ciertamente. el que nombra a Monseñor Adames. Ya. Ya Pablo es- VI es que nombra a Monseñor Adames como obispo como obispo de Santiago. Y ahí surge la Universidad Católica Madre y Maestra. No, antes Antes. con Monseñor Polanco. Con Polanco era que había surgido. Monseñor Polanco. Una decisión de la conferencia del Exacto, episcopado. Exactamente. Y con Ya. Monseñor Polanco comienza también el aire progresista. Con Polanco Brito. Él es el que realmente impulsa, es el motor del desarrollo de Santiago. Ajá. Él crea el consejo, ayuda a crear el Consejo Con- de Desarrollo de Consejo Santiago. de Desarrollo, la Universidad Católica, La Universidad Católica, Madre y Maestra, el Instituto como- Agrícola. ELISA, Elisa, sí, ciertamente. Ya. ciertamente, Pero son de verdad acontecimientos que marcan. que porque, marcan. y claro, también en Santiago hubo la presencia no solamente de la Pucamaima, sino de gente importante, Sí, como el claro, padre José Luis Alemán, que ayudó a crear una visión extraordinario de desarrollo de desarrollo. y de vínculo de la economía con el desarrollo. Él está vinculado a Monseñor Polanco. Él estaba vinculado, pero él era jesuita Exacto, jesuita. y venía de Cuba. Venía de Cuba y También. luego con Monseñor Adames se vincula con esa orientación progresista. Es decir, seguir el Concilio Vaticano II, la parte también social. Fijo, la creación, postular la creación de cooperativas, de libertad sindical, de luchar a favor de del respeto a la libertad y los recursos humanos. Están A en mí esa me llama la línea. atención un acontecimiento que se produjo en 1970 cuando hubo el secuestro de Donald Crowley, un Oh, sí. funcionario norteamericano. Sí, Y es el que coronel. Monseñor Polanco Brito El coronel. tuvo que montarse en el avión con los exiliados que se fueron a México, Ajá. como garantía. Yo estudiaba en ese entonces ya. Y fui Ajá. en un día que voy a Gobernación, que es como... ¿Usted estaba en México? Sí, estudiando ya. Ya. Entonces, me encuentro con el grupo de paisanos y un abrazo.
etcétera, etcétera. Y entonces, nada, le ofrecí todo lo que podía como estudiante, becado, imagínate. Allá estaba Bernardo de Filló, había mucha gente. Bernardo de Filló estaba terminando. Estaba terminando su carrera de y era medicina. jefe de sala Ya, en cardiología, en el hospital de cardiología. ya. El 20 de noviembre. El 20 de noviembre por la revolución Ujú. mexicana, Mexicana, que sí. fue 20 de noviembre. Y brillante, Bernardo. Y nos juntábamos un grupito también de becados allá. Pero ese día, volviendo, me encuentro yo con este grupo. ¿Y encontró ahí a Monseñor Polanco Brito? No, ya no estaba no, él. ya él había porque él regresado. regresó rápidamente. Sí. Y luego de eso, como a la semana o a los 10 días, me entero de que Radamés Méndez Vargas, Radamés Méndez Vargas había secuestrado el avión un avión para Cuba, y eso le agrió todo a ese grupito, a ese grupo. el secuestro del avión por parte de Radamés Méndez Sí, Vargas. lo sacaron prácticamente del hotel pagado por el gobierno mexicano y sosteniéndolo el gobierno mexicano a ellos. Ya. Tuvieron para... Bueno. Ahí llegó Maximiliano Gómez. Sí, pero yo no, ese día no estaba en el grupito que fue a gobernación. Maximiliano, pocos días después yo creo que salió ya... Se fueron a Cuba. A Cuba se fueron. Y de Cuba creo que algunos se quedaron. Exacto. Y otros se fueron. Se quedaron con Camaño. Exacto. Y otros se fueron a Europa. Ajá. Y del grupito estuvo Piris, Alfonso Piris, de mi pueblo natal, San Pedro de Macorís, y que entonces me dio mucha pena que un día yo, casi llegando a mi casa, por Insurgente Sur, me lo encuentro a él como vagando, y era el que mejorcito económicamente estaba, parece que la familia le mandaba. Y ahí me contó lo que le había pasado, hasta lo habían abollado algunos por quitarle poquito de dinero que tenían. Y me lo llevé a la casa a comer y me conté todas las penurias y las dificultades que estaba pasando con los otros del grupo. Los otros del grupo, así es. Bueno, Fernando, como has estudiado el pensamiento religioso de República Dominicana, me interesa conocer tu idea sobre el pensamiento religioso en la actualidad. Hemos evolucionado, hemos tenido tantos acontecimientos, pasamos por un gobierno de mano fuerte como Nicolás López Rodríguez en la arquidiócesis de Santo Domingo, se creó la arquidiócesis de Santiago, ya en Santiago es un arzobispo lo que hay, no un obispo. Exacto. Tenemos dos arquidiócesis, tenemos otras diócesis, se han creado diócesis nuevas, la de Baní, la de San Pedro, tu pueblo. Entonces, todo eso que ha evolucionado, realmente la sociedad dominicana conserva, mantiene, ha crecido de acuerdo con el apostolado, el planteamiento, la idea de progreso que aporta la idea de Dios y de la Iglesia. Sí, ciertamente, algunos grupos, desde luego, y la Iglesia Católica ha tenido un extraordinario desarrollo, como también el protestantismo ha desarrollado bastante en el país. Y entonces hay que valorar esa parte. Se va avanzando en uno y otro lado. Pero las vocaciones se han perdido. Lo que tenemos es no diócesis, parroquias en las que ni siquiera hay sacerdotes. Sí, exacto. Abandono por parte de la gente. Hay una crisis vocacional. Hay una crisis vocacional, pero también el número de personas que está yendo a las actividades religiosas. Parece que son generaciones ya muy, muy adultas. Sí, en algunas iglesias se nota eso, en otras no. Por ejemplo, la iglesia Jesús Maestro, donde van las hijas mías que forman parte de comunidades, y ahí hay como unas 50 comunidades, digamos que se llaman los neocatecúmenos. Neocatecúmenos. Bueno, sí, hay comunidades carismáticas, catecúmenas, Emaús, hay muchísimas comunidades que están. Sí. Pero realmente quiero saber, ¿la idea de la modernidad aleja a la gente de Dios? Depende. O sea, ¿Depende de qué, Fernando? Depende, hay que entender qué es modernidad. ¿Entiendes? Esto, progreso, redes sociales, desarrollo económico,
satisfacción de necesidades, ocupaciones, el tiempo que le falta a la gente para poder estar expuesto a tanta información, tantos medios. Sí, bueno, justamente la iglesia o las iglesias están sometidas a un desafío muy grande. Ese desafío que tú estás planteando de la modernidad, se está tendiendo a ver como una modernidad, como la no religiosidad. ¿Te fijas? Entonces, hay movimientos, te hablo de son los neocatecúmenos, que están reaccionando en contra de eso. Porque los neocatecúmenos incluso, ellos están postulando volver como a la iglesia de los catecúmenos, que era desarrollar mucho la espiritualidad, etcétera, etcétera. Y hay otros que están entre una espiritualidad, digamos, fuerte, pero también con una comprensión de la modernidad, de lo moderno. Se está en esos movimientos, en esa tendencia. Ya. Bueno, es de un buscar mundo, la conciliación. Ya, es un mundo muy cambiado. Muy cambiado y muy complejo. Y muy complejo, ciertamente. Muy complejo. Fernando, muchas gracias por esta conversación. Yo te agradezco mucho que hayamos podido conversar. Yo siempre quise que tuviéramos una conversación. Muy bien. Yo sé que tú estás mucho en el pasado. Yo recuerdo un libro tuyo que leí sobre cómo la restauración de la República y el proceso de anexión a España produjo una crisis dentro del clero dominicano muy fuerte, porque algunos que tenían que irse, creo que se iban a Cuba, decidieron que no se iban porque no iban a dejar las propiedades religiosas en manos del gobierno. O abandonadas. No, y con la anexión y la restauración de la República hubo muchos a favor de España. De la continuidad de la anexión. Y otros que se fueron. Incluso uno de los que se fue había sido un liberal moderado, el padre Valencia, que entonces es el que tiene que ver con el levantamiento por la independencia de Cuba. El padre Valencia. Valencia, exactamente. Qué bueno. Por eso uno no puede radicalizarse y tiene que ver el viento del entorno. El entorno. ¿Qué lo llevó a eso? Que vio que estaban castigando a un esclavo. Vio que en su país no estaba pasando eso y que había que buscar la independencia. Fernando Pérez Memén, historiador, filósofo, diplomático, director de medios de comunicación, ya lo hemos dicho, ha estado con nosotros, muy agradecido. Gracias. Fernando, y gracias, amigos televidentes, a ustedes por acompañarnos en este diálogo. Hasta luego.